Estás entrando en Vía Incógnita Radio. Acompáñanos por la senda de los enigmas. Un programa presentado por Luis Miguel Merino con la colaboración de Juan Antonio García y Rocío Maroto. Experimentación, investigación, tertulia, hemeroteca. Acompáñanos a descubrir viejos y nuevos misterios. Descubre, analiza, cuestiona, duda, comenta. Vía Incógnita. Un misterio diferente es posible. Hoy, en Vía Incógnita, las casas de los asesinatos. José Vicente Iborra nos trae unos datos muy curiosos y una opinión muy personal del famoso caso de Amityville. En nuestro noticiero, Tamara Propín nos trae el anónimo caso de la Casa de los Barriles. Tendremos con nosotros a Antonio Martín Asperilla presentando su nuevo libro, Guía Mágica de los Montes de Toledo. Continuamos con la sección Curiosidades y volvemos a perdernos entre los libros de nuestra biblioteca oculta. Todo esto y mucho más en Vía Incógnita. ¡Comenzamos! Hace más de un siglo, en una terrible noche del año 1912, 8 personas, los ocupantes de la casa Josiane B. Moore y su esposa Sarah Moore, sus 4 hijos Hernán, Catherine, Arthur y Paul, y sus 2 jóvenes invitados, Ina y Lena Stillinger, fueron asesinados en la casa en un caso espeluznante que sacudió a una pequeña pero bulliciosa ciudad, y luego se enfrió. Algunos de los detalles más inquietantes sobre la escena del crimen, además de la pura brutalidad y la tragedia de la misma, incluyen un ático oculto, una puerta cerrada con llave desde dentro y sábanas que cubren todas las ventanas y espejos de la casa. Y aunque cada sospechoso y pista finalmente se convirtió en un callejón sin salida, la historia de la Casa Villisca en realidad no se detuvo allí. Las apariciones residuales, ya sean entendidas como los espíritus reales de las víctimas o el trauma simbólico de una tragedia sin resolver, continúan, y así sucesivamente. La casa cambió de manos varias veces en los últimos 100 años y los encuentros con fantasmas no se han hecho esperar y siguen acumulándose. Cosas como risas y gritos incorpóreos, movimientos inexplicables, una niebla extraña que se mueve de una habitación a otra cuando el tren pasa por la ciudad en el momento de los asesinatos y el comportamiento extraño de los visitantes que indican la posibilidad de posesiones son algunas de las actividades que indican una presencia paranormal en la casa de Villisca. Entonces, si bien lo que sucedió allí en el año 1912 lo convierte en un lugar aterrador para estar solo, con fantasmas o sin fantasmas, definitivamente continúa ganando su título como una de las casas más embrujadas de los Estados Unidos. No sé si el asesino sigue allí, pero han sucedido cosas que no son exactamente tranquilizadoras, declaraba Marta Lynn.
Hoy Villisca Axe and Murder House sirve como un hotel paranormal donde grupos de 6 o menos pueden pagar $428 para reservar una noche en la casa. Los alojamientos son escasos, de hecho se recomienda que los huéspedes empaquen su propio saco de dormir. No es que vayan a dormir mucho. Cuando se habló con Marta por teléfono, ella informa que simplemente les entrega las llaves a los invitados cuando llegan y luego los deja solos por una noche. Pero esa es la verdadera clave. Posiblemente no estarán solos, si realmente está tan embrujado como se rumorea. En cuanto a la propia Marta, no le gusta hablar de sus propios avistamientos de fantasmas en la casa, para no influir en la experiencia de los invitados. Sin embargo, compartió este comentario con nosotros cuando le preguntamos quién cree que son los fantasmas. Siento que hay algo allí, decía. Si de hecho hay espíritus, tienes que darte cuenta de que 6 de ellos son niños. No sé si el asesino todavía existe, pero han sucedido algunas cosas que no son exactamente tranquilizadoras. Espero que no me hagáis insistir en este tema. Cuando Darwin y Marta Lynn compraron la casa de campo de 3 habitaciones en el 508 East 2 Street en Villisca, Iowa, en el año 1994, planearon convertirla en un museo histórico. Casi como una casa de muñecas en su diseño simple, la casa tiene el aspecto omnipresente de inmuebles y otras casas de campo en todo el país. Los Lynn querían revivir el hogar y devolverlo a su antigua gloria, un estado que se detuvo abruptamente en el 1912, para que funcionara como una cápsula de tiempo interactiva y poder echar un vistazo a lo que fue la vida doméstica. Era como para la familia promedio del Medio Oeste a principios del siglo XX. Sin embargo, las paredes tenían más que decir y los Lynn estaban listos para escuchar. Allí, en la casa de Villisca, salpicada por la sangre y la tragedia, se dice, se rumorea, se comenta y los testimonios no cesan. Algo hay dentro, algo que no deja respirar al invitado y algo que sigue haciéndose presente en cada una de sus habitaciones. Un mes entero de espera se puede hacer muy largo hasta el siguiente programa. Queremos presentaros el contenido extra de Vía Incógnita. Un contenido totalmente gratuito, pero únicamente disponible en la plataforma iVoox. Cada 15 días, noticias, testimonios, leyendas, hemeroteca. Contenido extra de Vía Incógnita. Una porción extra de misterio en tu vida cotidiana. Buenas noches amigos del misterio, bienvenidos al programa número 13 de Vía Incógnita. Continuamos y empezamos esta segunda temporada con energía, con ganas de más, de comenzar un nuevo año con todos vosotros y daros las gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo tanto en las redes sociales como en iVoox. Os voy a recordar muy levemente cuál es el correo electrónico, como siempre, si queréis dejarnos vuestras sugerencias. El correo es fotografiafantasma@gmail.com. Todo junto y sin acentos. También podéis dejarnos los comentarios en iVoox y por supuesto los leeremos en los próximos programas. Y hoy venimos a hablar de un tema un tanto truculento. Venimos a hablar de las casas de los asesinatos. Fenómenos paranormales que pueden ocurrir en estos lugares. ¿Por qué ocurren? ¿Ocurren siempre? ¿Por qué la gente no compra estas viviendas? ¿Y con quién vamos a hablar? Pues quién mejor que con Juan Antonio García, fundador de Omega 4 y también investigador en la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, compañero. Pues buenas noches, compañeros. De nuevo aquí otro programa más. Comenzamos un año nuevo de Vía Incógnita. Sí, señor. ¿Y los que nos quedan? Y los que nos quedan, porque no vamos a parar, ¿verdad? No, yo desde luego estoy encantado. Y aquí a mi lado tenemos a Rocío Maroto, experimentadora en Omega 4, investiga y también investigadora en la Sociedad Nacional de Parapsicología Española. Buenas noches, compañera. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito más truculento. Quería iniciarlo, ya habéis oído hablar en muchas ocasiones de cuando ocurre un asesinato en una casa. En Estados Unidos tenemos un montón de casos que ya sabemos, como Amityville, como la casa del White House, como la rectoría Borley. Lugares donde han ocurrido hechos fructuosos y de repente se etiquetan como que tienen muchísima actividad paranormal.
Yo, dentro de mi ignorancia, me gustaría saber vuestro pensamiento. Voy a empezar contigo, Juan. ¿A ti te cuadra que en un lugar donde ha habido tragedias, asesinatos, suicidios, haya una actividad paranormal más potente que en un lugar donde no? A ver, siempre relacionamos los fenómenos paranormales con hechos que ha habido de emociones fuertes. Pueden ser dramáticas o pueden ser también emociones de alegría, ¿entiendes? Entonces, claro, un asesinato es una emoción fuerte. Yo no creo que el que haya habido en una casa un asesinato tenga más papeletas para haber un fenómeno paranormal que en una casa donde haya muerto una persona sufriendo. Yo creo que más o menos viene por igual. Lo que pasa es que, claro, que el hecho de que la prensa se hace eco de estos sitios donde ha habido algún asesinato de este tipo, pues claro, eso ya hace que la propaganda haga el resto, ¿no? Como por ejemplo, tú ya sabes, has nombrado antes a Amityville y luego estará mi buen amigo Iborra comentando ese caso. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con él. Yo creo que Amityville es más un bull que se ha hecho de un hecho truculento. Ahí lo que hubo es un asesinato, punto. Todo lo demás yo creo que es de añadido. Y eso en muchos casos más. Ahora, que puede haber fenómenos paranormales, por supuesto. Es que nosotros no los estamos encontrando en varios sitios y no tiene que haber asesinatos. Simplemente un hecho de dolor, un hecho de alegría, como demostró nuestro buen amigo Miguel Ángel Linares. Rocío, tú que eres una persona que tiene cierta sensibilidad, ¿a ti te ha ocurrido? Yo estaba contigo en esos momentos donde hemos ido a un lugar donde sabemos que ha ocurrido alguna tragedia, por ejemplo, podemos poner el caso de Alamín con el caso de Chelo. Yo lo que veo es que las personas que tenéis cierta sensibilidad os encontráis peor en estos lugares. Tenéis como más presión, os encontráis como más a disgusto, notáis que el ambiente está como más cargado. ¿Para vosotras tiene que ver esas sensaciones que tenéis desagradables con que haya más fenómenos paranormales en ese lugar o no tendría nada que ver? Hombre, cuando una persona, por ejemplo, muere de una forma trágica, digamos, sea la que sea, a lo mejor un simple ataque al corazón puede ser, ¿no? Sí es verdad que la energía que despide es mucho más fuerte. ¿Tú crees que sí, no? Yo creo que sí, pero vamos, de ahí a que un sitio que esté abandonado, a ver, una casa, que haya habido un asesinato, que haya allí más fenómenos por ese asesinato, no lo creo tampoco. ¿Tampoco lo crees? No. Sin embargo, tenéis que tener en cuenta una cosa. Entonces, perdóname por la aclaración, pero a mí es que me parece que se pone todo esto como un poco de moda. Porque los lugares que más venden para los experimentadores, ¿cuáles son? Es que allí asesinaron, es lo que oímos. Es que allí se suicidó. Entonces estamos, a lo mejor, catalogando esos lugares con un alto grado de fenomenología paranormal, cuando no tendría por qué, según vuestra opinión, ¿no? ¿Qué opináis? Es que no tendría por qué. Es lo que tú has dicho, es propaganda. Claro. Fíjate, has nombrado a Chelo. Chelo, por ejemplo, a ellas la ahorcaron, pero ella no vivió en esa casa. O sea, mírate la diferencia, ¿no? Ella está allí, su alma está allí por X motivo, pero ella no vivió en esa casa. Claro, es el lugar, es el terreno, porque, a ver, la historia que sabemos de Chelo, si es cierta la historia de Chelo, yo creo que sí. Es un personaje que estuvo, en algún momento de la historia, estuvo en aquella zona. Pero claro, no coincide ni con las casas que hay, porque es que de hecho las casas son mucho más modernas. Eso es. Claro, pero ahora os voy a hacer una puntualización. Igual, yo estoy totalmente de acuerdo con las opiniones que habéis dado vosotros, pero también hay casos en los cuales una familia ha comprado una casa de la cual no está informado lo que ha ocurrido y sin estar sugestionados en un principio porque no conocen el pasado de esa casa, ellos han encontrado situaciones un tanto, o se han sentido mal, o de repente han escuchado algo. Entonces, claro, ¿hasta qué punto podríamos llegar a detectar una persona normal dónde estamos, qué es lo que ha pasado en esa casa? Sí, pero tú, esa historia que me has contado es la historia de Amityville, de la película de Amityville. Pero es que, te vuelvo a repetir, es que no tiene por qué ser real. Hombre, vamos a ver, yo ya he visto varios, no me voy a basar en las películas, he visto varios reportajes sobre Amityville y yo, mi opinión, según los reportajes un poquito más objetivos, yo no niego que haya habido fenómenos paranormales, porque yo eso no lo niego, parece ser que allí pasaron cosas, pero parece ser que hubo una especie de negocio periodístico, sensacionalista después de todo esto, y de hecho, las últimas experimentaciones en los Estados Unidos
que haya habido varios grupos que han estado allí con permisos especiales, curiosamente no han encontrado fenómenos. Entonces a lo mejor tendríamos que empezar a pensar que a lo mejor ya no hay nada en Amityville, que yo no lo sé. A ver, supuestamente la historia de Amityville es que la casa es demoníaca y que la casa poseía a los dueños que venían después para que mataran a su familia, como le pasó a Ronald DeFeo, ¿no? Esa es la historia. Hombre, yo es que eso de que una casa pueda llegar, cuando decimos una casa, los fenómenos que hay en una casa, vale, pero cuidado, que estamos hablando de un demonio, como dijeron los Warren cuando fueron allí, pero es que para los Warren todo eran demonios. Claro. Entonces vamos a ver, ahí es cuando ya la historia empieza a sonar rara. De hecho, tú has analizado una fotografía de allí, de Amityville, donde tú has visto que es una falsificación. No es que lo haya visto yo, es que esa fotografía yo ya intuía que era falsa, pero ya se sabía que era falsa. Si no lo habéis visto, todos los oyentes de Vía Incógnita lo tenéis disponible en Google, ponéis Ghost Boy in Amityville y aparece la fotografía de un niño, supuestamente uno de los asesinados de la familia, que aparece en las escaleras, es muy famosa, pero se ha quedado demostrada, aunque muchas personas creen en ello, está demostrado que es falsa. ¿Por qué? Porque podemos ver el reflejo de la luz del flash de la cámara. Si estamos viendo un reflejo en unos ojos, quiere decir que es algo físico. ¿Qué es lo curioso de esa fotografía? Que la han comparado con la fotografía original del niño y es cierto que tiene mucho parecido. Claro. Pero claro, es que los Warren fueron un poco inculpados de también falsificaciones, ¿eh? Sí, lo que pasa es que los Warren, bueno, eso lo contará nuestro compañero, pero los Warren no estaban allí en el momento del hecho de la fotografía. Era un fotógrafo que llevaba los Warren quien hizo esa foto, pero los Warren no estaban allí. Buen aporte que nos ha dado Rocío, por fin. Lo del fotógrafo sí lo sabía, pero no sabía que ellos no estaban presentes. Me va a matar el Iborra, pero bueno. No, a ver, Vía Incógnita está para todo tipo de opiniones y yo sé que José Vicente es un gran seguidor, es un gran apasionado de los Warren, oye, y él estoy seguro que ahora después nos va a dar muchísimos datos. Y ahora vamos a cambiar un poquito la perspectiva. Vamos a ver, en los Estados Unidos existe la ley, en Estados Unidos, no aquí, allí sí están obligados a que, lugar donde se ha cometido un asesinato o un suicidio, tienen que informar a los próximos compradores y bajar el precio de la vivienda. En España no está legislado esa ley, es decir, el propietario de una vivienda no tiene la obligación de informarte si ha ocurrido un hecho de este tipo, pero sí están obligados, no de decirte el hecho, pero sí están obligados a bajar un 25% el precio de la vivienda. Vale, quedaros con este dato. Y los oyentes también. Vamos a ver una cosa. Pero solo de donde ha habido un asesinato. Sí, donde hayan ocurrido hechos de asesinatos, todo este tipo de cosas. Por suicidio no lo sé. Por asesinatos seguro que tienen que bajarlo hasta un 25%, ¿vale? ¿Por fenómenos paranormales? No, que yo sepa, vamos, no lo sé. Mira, ahí me pillas porque ahí tendría que preguntarlo. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero quiero que os quedéis con este dato. Una de las últimas encuestas que se realizaron en el año 2016, si mal no recuerdo, dice que el 80% de los españoles no cree en fenómenos paranormales. A mí esta estadística no me cuadra. No, ¿a ti te cuadra? Es mentira. Directamente es mentira. Hombre, yo no entiendo de estadística, solo ellos los que preguntan a los ciudadanos. Yo no entiendo de estadística, pero es que yo tengo, por ejemplo, mi familia, somos 4 hermanos. Y yo, de los 4 hermanos, hay uno que puede decir, hombre, esto es raro. ¿Entiendes? O sea, que le llama un pelín la atención. Y el resto de mis hermanos directamente digan, eso es tontería, yo no creo en eso. Pero claro, luego resulta que cuando yo estoy solo con el escéptico, me viene y me dice, oye, es que el otro día me pasó esto, ¿tú qué es lo que crees? Vamos a ver, es que de cara al decir, yo creo en fenómenos paranormales, lo más sencillo es decir, eso es una tontería. Pero a ver las ailas, ¿no? Como una Alicia. Sí, yo pienso lo mismo. Yo creo que por no dar la cara realmente y decir lo que uno piensa, oye, te topas de loco, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, yo no creo, nada. Pero tú metes en una casa donde hay fenómenos paranormales, a ver qué hace. Yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo creo que la gente, sí, son unas estadísticas que se han sacado respecto a unas respuestas, pero no están diciendo la verdad, entonces, ¿no? Exacto, entonces, claro. Yo te diría que vamos a hablar de España o cualquier otro sitio, me da igual. El 80% de la gente ha vivido en algún momento algún, digamos, fenómeno paranormal. Otra cosa es que le haya prestado atención, que la haya querido ignorar o que le haya puesto una justificación. Pero los fenómenos paranormales, de hecho, los pequeños fenómenos paranormales me estoy refiriendo, como puede ser presencia, como puede ser un golpe determinado, eso es muy, muy habitual. Sí. Es muy habitual.
Vale, yo sé que ahora después me va a dar una pequeña colleja Juan Antonio, pero voy a empezar preguntando a Rocío. Rocío, yo realmente estoy de acuerdo con vuestra opinión, no creo que esa estadística sea del todo correcta, pero yo me pregunto una cosa. Si tú tienes que vender una vivienda donde ha ocurrido antiguamente un asesinato, tú no le vas a decir al propietario lo que ha ocurrido, bajas un 25% la vivienda y la gente no lo quiere comprar, y de hecho hay viviendas, y lo voy a decir, todos recordamos viviendas como el asesinato que produjo el José Bretón, el asesinato, por ejemplo, por poner otros ejemplos, de Marta del Castillo. El piso sigue sin venderse y algunos de estos inmuebles han llegado a bajar hasta incluso un 50%, que es un chollo, a lo mejor por 1000 metros o 2000 metros cuadrados de parcela, y no lo venden. Y yo lo que digo, si la gente no cree en fenómenos paranormales, ¿qué otra causa te puede llevar que no sean los fenómenos paranormales para no coger una casa donde se ha cometido un asesinato? ¿Tú por qué crees que la gente no compra estas viviendas tiradas de precio? Pues porque creen en fenómenos y no lo quieren aceptar. Yo estoy contigo, pero Juan no está de acuerdo conmigo. Juan, ¿qué pasa? No, es simplemente por el recuerdo. O sea, tú te vas a vivir a una... Yo compraría una casa que me dijeran, aquí hay fenómenos paranormales, y la compraría sin pensármelo. O sea, yo tener mi fantasmita para yo experimentar cuando yo quiera, encantado. Ahora me dicen, vete aquí, que es que ha matado a toda su familia. Pues yo no la compro, pero no la compro porque no haya fenómenos paranormales, sino porque ha habido un hecho muy, digamos, muy cruel. O sea, es un recuerdo. O sea, tú estás viviendo en una casa donde hay un recuerdo de un hecho muy trágico. Pero a ti eso que te afecta. A mí nada. Entonces, ¿por qué no la compras? Porque no quiero vivir en una casa donde me esté recordando que ha habido un asesinato y donde aquí han matado a la madre, y aquí al padre, y aquí al hijo. Perdona, es que tú vas a comprar la casa y tú vas a intentar ser feliz en un nuevo hogar. No tiene sentido que esté recordando el pasado. Claro, pero me veo una casa, yo sería feliz donde hubiera un fantasmita, hubiera un fenómeno paranormal, donde yo dijera, bueno, voy a sacar aquí mi grabadora en mi despachito, que yo sé que va a venir mi chelo para hablar conmigo. Y yo ahí encantado. Pero vamos a ver. Vamos a intentar... Mira, Rocío, primero te lo voy a preguntar a ti y luego se lo voy a preguntar a Juan. Tú tienes tu vivienda aquí, en Juncle. Ahora mismo te dicen, Rocío, te damos una vivienda de 2000 metros cuadrados, con parcela, jardín, doble, triple planta, más grande que la casa incluso que tú tienes, tirada de precio, pero te dicen, cuidado, se ha suicidado una persona. ¿A ti eso te influye para comprarla? No. Yo la compraría igual. Juan dice que no. Yo sí. No, a lo mejor sí, oye, si es un chollo a lo mejor sí, pero yo a lo que voy es al hecho de que la gente no compre determinadas casas porque ha habido un asesinato, no quiere decir que tengan miedo a los fenómenos paranormales. Lo que tienen miedo es al recuerdo de ese asesinato. Pero es subjetivo. Sí, es subjetivo totalmente, pero como los fenómenos paranormales. O sea, no tiene por qué creer que haya fenómenos paranormales, simplemente que ha habido un asesinato ahí y no quieren recordarlo. Pero entonces quiere decir, para ti, por ejemplo, puede haber personas que entonces, según tu criterio, por el hecho de estar en un nuevo hogar de este tipo, descansen peor, duerman peor, sean infelices. Es que no me cuadra, quiero decir. Es que la cabeza de cada uno se la alimenta el mismo, tío. O sea, es que hay gente que puede sugestionarse, que le puede dar todo igual, que puede ser súper feliz o que no. O sea, es que la cabeza de cada uno, vete a saber cómo es. Bueno, que sepáis que solo os he citado un par de casos, que hay bastantes, sabemos que ha habido más casos de asesinatos, sobre todo en los años 90, y que la gran mayoría de esas viviendas no se han podido vender, incluso con un 50% de la rebaja del precio actual. Pero digo más, sí se ha vendido una, ahora mismo no recuerdo qué parcela era y qué es lo que ocurrió, y la ha comprado una pareja de chicos jóvenes y dicen que allí no sufren ninguna clase de fenómenos paranormales. Pero es que no tienen por qué. Incluso Iker Jiménez preguntó si podían hacer una experimentación. Dice, dejé pasar a Iker, dice, y el único problema que hemos tenido con la casa es que ahora se quieren apuntar 200.000 experimentadores. Claro. Que ya no queremos más aquí, dice, porque aquí no pasa nada. Tú has dado una de las explicaciones. O sea, en una casa donde ha habido un hecho, digamos, dramático, mediático, para decir la palabra mediático, es una casa donde tiene cierta fama. Y es una casa donde tú, cuando te vas a vivir, quieres ser anónimo, quieres vivir tú con tu familia sin ninguna otra circunstancia. O sea, quieres vivir tú. Y no quieres una casa donde ha habido una fama, donde te puede llamar uno, oye, podemos experimentar, o otro, o que... Vamos a ver.
¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿O me explica muy mal? No, que sí, por supuesto. O sea, tú, una de las causas que dices de la cual no comprarías una vivienda de este tipo es precisamente para evitar el sensacionalismo periodístico, ¿no? Por ejemplo, eso, o ya te digo, que hay gente que puede llegar a un sitio, joder, es que es una noticia muy conocida y sabes que en la habitación 3 mataron a la madre, que en la 4 fueron casos. O sea, te estoy hablando ahora, por ejemplo, yo estoy recordando el último caso que ha habido del niño ese, que porque le quitó la consola, mató a la madre, se fue, persiguió al hermano hasta el pasillo y luego esperó al padre que llegara para pegarle un tiro. ¿Entiendes? Claro, tú eso lo tienes en la casa de donde vivía esta familia, tú sabes lo que pasó. Dice, no, es que yo voy a dormir en esta habitación, pero aquí es donde mató a la madre. O en la cocina. Vamos a ver, que es una cosa mediática que a ti te lo está recordando. Y hay gente que eso le puede influir, pero no porque haya fenómenos paranormales. O sea, ya entonces... Yo, por ejemplo, en el caso de un suicidio, todo esto que te estoy diciendo, olvídalo, lo que he dicho. O sea, yo me iría a casa de una persona que se ha suicidado porque no tiene nada que ver. Hombre, es que te voy a decir una cosa. Es que por esa regla de 3, a ver qué piensas. Según lo que estás diciendo tú ahora mismo, Juan, ¿para qué te vas a operar? La cantidad de gente que habrá fallecido en la misma cama del hospital que estás tú y no te pones a pensarlo y no te sugestionas. Pero no es mediático. Pero no te lo están recordando. Pero ha ocurrido. Hombre, claro, pero si es que ya lo sé. Y la casa, y tú tienes una casa de toda la vida donde se te ha muerto la abuela, y esa habitación la terminas utilizando pues para otro de la familia. Si es que no tiene nada que ver. Eso con el hecho de un asesinato, te vuelvo a repetir. Sobre todo en un asesinato y tan mediático, tan conocido. Hombre, es que en todos lados... Oye, te voy a poner otro ejemplo. El descuartizador de Valdemoro, que hemos tenido el caso recientemente, hace, no recuerdo si hará un año y medio, no recuerdo. Un joven latinoamericano cogió a la novia y la troceó... Sí, pero es que en esa casa en particular, tú también, Rocío, estuvimos hablando con una persona que tenía acceso a esa casa. ¿Sí? Y dice que después de un montón de años que pasó eso, que hace ya unos cuantos años, dice que entra a la casa y sigue oliendo a sangre. Pero cuidado, eso ya puede ser físico, macho. Quiero decir... Sí, pues por supuesto, físico, no tiene que no. Por sugestión, sí. Pero que sigue oliendo a sangre. Oye, que quiero recordaros que en todas las casas donde se cometen asesinatos, la limpieza que se hace después, yo que he visto un reportaje, es impoluta, es impecable, o sea, se desinfecta. Aquí esta chica dice, entras en la casa y sigue oliendo a sangre. Ya, pero no puede ser un trauma. O sea, quiero decir, igual que... A ver, esta chica es experimentadora. Es que no recuerdo ahora, si estuvo hablando con nosotros. No me acuerdo yo. Porque, a ver, que nos comentó algo de poder ir a la casa, que yo me negué rotundamente. O sea, yo no voy a un sitio. No, a mí tampoco me parece. ¿Me entiendes? Y entonces, a ver, y esta chica es experimentadora, tampoco, no sé yo el grado de sugestión que puede tener. Luego, por ejemplo, Rocío, te voy a preguntar, porque mira, dentro de lo que tú estás opinando, que está bastante bien, nosotros que no tenemos sensibilidad, digámoslo así, yo a lo mejor podría entender un caso, por ejemplo, como el de Rocío o como el de Santi, lo puedo llegar a entender un poco más. ¿Por qué? Porque si realmente después de un asesinato queda un fenómeno de impregnación, cuidado, yo entiendo que ellas al comprar una vivienda de este tipo puedan sentirlo más que nosotros y ella no se sientan a gusto, porque a ti te pasa, tú has llegado a lugares donde has dicho, es que se nota que aquí pues ha habido tal y cual. A ti, aunque sea subjetivo, ¿esas sensaciones te impiden vivir mejor, descansar peor o no tendría nada que ver? Hombre, depende, si el ese es muy fuerte no estamos a gusto en ningún momento. ¿No? No. En mi casa, por ejemplo, hay fenómenos, pero no ha habido ningún asesinato. ¿Me entiendes? Que es distinto, ¿no? Te acostumbras al fenómeno o a la impregnación que haya podido haber de antaño, ¿no? Pero claro, en caso de un asesinato la impregnación es mucho más fuerte. O sea, tú... Aunque no haya ningún espíritu allí, digámoslo así, claro, pero queda la impregnación. Si es que lo que queda son las emociones. Exacto. Lo que quedan son las emociones. Y eso nosotros en un asesinato, la emoción de una persona que está muriendo puede generar algún tipo de impregnación. Una persona que muere agonizando en la cama con un dolor fuertísimo, que tiene que quedar una impregnación por narices. Ahora, ¿que eso se manifieste luego en un fantasma? No lo sé. Vale, pero no tengo ni idea. Pero entonces, Rocío, vamos a poner un caso ficticio. Imagínate, todos los oyentes que llevan escuchando bien Incógnita desde el número 1 saben
que tu casa es la casa de los golpes, Sí. ¿vale? Y tú siempre has reconocido que hay fenómenos, ¿vale? Vamos, en una situación ficticia, tú imagínatelo por un momento, que esos fenómenos que tienes, en vez de ser de algo que es de antaño, que no sabes de dónde viene y que no parece malo en un principio, tú imagínate que tú hubieras comprado tu casa sabiendo que hay un asesinato y tú pudieras sentir eso. Seguramente no estarías tan tranquila. No. No. De ninguna manera. De Es ninguna decir, manera. no te lo tomarías con la naturalidad que te lo No, tomas no, ahora. no. Es que la energía es distinta, Luis. ¿Tú qué es lo que puedes llegar a notar cuando hay algo así? Yo que sé, mucha pesadez, mucho. Es que no sé explicarlo, es incómodo, muy incómodo. O sea, puede llegar a afectar, por ejemplo, al sueño, al Al descanso, sueño, a todo, a la salud, incluso a todo. a la salud incluso, ¿no? Sí, sí. O sea, fijaros lo que está diciendo Bueno, Rocío. acuérdate del caso de cuando estuvimos con nuestra amiga Pilar, lo mala que me puse. Bueno, no estaba Luis, sí estabas tú, ¿no? Sí estabas. Sí, claro. Acuérdate de lo mala que me puse, y eso era por lo que había allí. Vale, pero son momentos, ¿no? Sí, son momentos, a mí no me suele pasar, a ver, ya es muy raro que a mí me pase algo así, pero sí pasa, claro. Os pongo un ejemplo, que oye, cuidado, hablamos de asesinatos y suicidios, pero es lo que dice Juan. Nosotros hemos estado en la leprosería, y en la leprosería, supuestamente, según las estadísticas, la gran mayoría de pacientes se curaron, pero hay algo, hay una impregnación, pero no por asesinato, sino por el dolor. Hay un dolor tremendo, Luis, en la leprosería hay un dolor tremendo. O sea, tú sabes lo que eran, tú que has preguntado en el último vídeo, que todavía no hemos subido, que subiremos, y preguntas varias veces, ¿cómo eran aquí las curas? Se saben que las curas digamos, de un leproso Eran son dolorosas. dolorosas. Ahí hay un dolor. No sé si habrá muerto, seguramente que habrá muerto gente allí en sus días, ¿entiendes? La leprosería. Pero vamos, es la impregnación de dolor. ¿Qué es lo que nosotros hemos conseguido en la leprosería? Todo residual. Casi todo lo que hemos conseguido allí es residual. ¿Sí o no? Sí, pero entonces vamos a ver, a ti te dejan la leprosería, vamos a otro fetiche, te lo dejan a precio, vamos, tirado, ¿qué pasa? Coño, pero vamos, con los ojos cerrados la compro. ¿A que Rocío no? No, yo no. Ah, ¿ves la diferencia? Claro, pero todo porque- subjetivo. No. Claro, pero porque yo no puedo sentir lo que siente Rocío. Rocío siente esa impregnación de dolor, yo no. Claro. Yo lo que puedo ver son los fenómenos. Claro, y como a mí me molan los fenómenos, pues ¿qué quieres que te diga? Yo no la compraré. Bueno, no, no. vamos, la leprosería, vamos, lo haríamos un templo por Omega 4, es que Ya está... ves. Otro Alamín. A ver, Además que es yo un lugar... podría comprarlo con el fin que está diciendo Juan, de ir a investigarlo, pero es- ya. es un- Yo no me quedaría allí. Claro, no, o sea, quiero Pues decir, vamos. si ahora te digo, como te digo muchas veces de broma, oye, Rocío, te planto una cama, que vas a dormir aquí, ¿qué dices? Que no. Claro, pero es que Rocío no se queda en ningún sitio. No. Ni siquiera en casa de Chelo se Ni en quedaba a casa de dormir. Chelo, ni de coña. Y mira que Chelo fue una mujer, supuestamente, ¿no? Siempre que hay que decir supuestamente, que la ahorcaron. Y yo, sin embargo, la energía de Chelo la notaba distinta, no la notaba tan pesada. Claro, pero escucha, ahora que has citado el Alamín, os voy a poner un ejemplo. Hace ya que no, pero hemos tenido alguna clase de fenómeno extraño en la casa del matadero, y en la casa del matadero vosotros lo que estáis viviendo son unas sensaciones desagradables de un supuesto maltratador, pero allí supuestamente nadie ha muerto por asesinato. Estamos hablando de unos fenómenos relativamente fuertes y no hay asesinatos de por medio. Realmente es que la casa del matadero, a ver, el terreno donde está la casa del matadero, es que nos tenemos que acostumbrar a hablar del terreno. No sabemos lo que pasó. Allí, en principio, las energías que se manifiestan son lo que podía decirse que es una familia. ¿Entiendes? Pero claro, es que no tenemos ni idea. Y el matadero es una cosa que se inició, que fue muy fuerte en determinado momento y que de repente se fue diluyendo. Y ahora voy a hacer una pregunta diferente para ver qué es lo que pensáis. No sé si os habéis dado cuenta que da la casualidad, es que claro, es que los americanos siempre parece que son los mejores en todo, que es que me da mucha rabia, pero no habéis... Que no lo venden mejor, Luis. Bueno, pero independientemente de que lo vendan, ¿por qué la moda de que es en Norteamérica? Yo entiendo que es en uno de los lugares, por terreno, por la mentalidad de las personas, con el tema de las armas y todo esto, donde ocurren hechos más trágicos. Sabemos que hay algunas, por ejemplo, un joven de 14 años que te coge un CEDME y se carga una clase entera de alumnos, o te pone ahí una bomba. Un CEDME no, si el problema de Estados Unidos es que no te hay que coger un CEDME, es que se va a la tienda y se compra una MG. Vale, pues si te das cuenta, me da igual que se llame Rectoría por ley, me da igual que se llame Amityville,
me da igual que se llame X. Da la casualidad de que parece ser que, como en Norteamérica es donde los asesinatos son más impactantes, está allí catalogado, chico, como que todos los fenómenos paranormales son la leche. Es decir, como no hay nada mejor que... Y yo creo que todo... No te voy a decir que haya parte de mentira en el tema de fenómenos paranormales, pero creo que se está vendiendo la moto. ¿Por qué van a tener ellos más actividad paranormal en este tipo de sitios que en otro lugar de Europa o en otro... No lo entiendo. Que te lo venden mejor, Luis. Hay varias mentalidades. Tú conoces Irlanda. En Irlanda el fenómeno paranormal se ve desde otro punto de vista. Allí no te lo venden, allí lo aceptan simplemente. ¿Me entiendes? En Estados Unidos te lo venden. Claro, yo pienso igual. Es que te venden la moto. Vale, pero voy a haceros un poquito la trampa para ver cómo me salí de esto. Sobre todo tú, Juan. Tú, Juan, eras uno de los que me dijiste en su ocasión: uy, si yo pudiera viajar a los Estados Unidos. Te están vendiendo la moto según tú, ¿qué interés hay? No, pero es que hay sitios en Estados Unidos que a mí me interesaría ver. No es Amityville. No sería uno de los sitios en Estados Unidos, Amityville. ¿No sería Amityville? Yo a lo mejor pasaría por allí, iría a verlo, pero no especialmente. Ya te digo que Amityville no es precisamente un sitio que a mí me llame mucho la atención. Pues yo sí iría a Amityville. Dicen que ya no hay fenómenos, ¿eh, Rocío? Yo leí, bueno, vi un reportaje no hace ya bastante tiempo que habían comprado la casa de Amityville. Y que no sé si era cierto, ¿vale? Pero que habían preguntado a la nueva dueña y demás, y la nueva dueña decía que allí no pasaba nada. Si es que yo creo que allí no lo sé. No lo sé, pero por ejemplo, mira, ya que estás diciendo de sitios trágicos de esto, ¿qué sitio te llama a ti la atención de Estados Unidos que pueda fiarte un poco más sin que sea... Aunque sea paranormal, no me fío de ninguno. Ah, bueno, entonces, vale. Pero yo, por ejemplo, a Estados Unidos iría a visitar la mansión Winchester antes que Amityville. Que sepas que el compañero Luis Montaner ya ha estado investigando en la mansión Winchester, y que sepas que por lo visto naranjas de la China, que sí, que es muy laberíntico, que dice que lo que es un poquito más agobiante es que llega un momento que medio te pierdes en el interior de la casa si intentas buscar la salida, pero que fenómenos, si mal no recuerdo, además le hizo una entrevista a nuestro amigo Miguel Ángel Linares, si mal no recuerdo, no había nada especial. Sin embargo... Pero esa es la experiencia de un experimentador. No, claro, sobre un sitio famoso donde han ocurrido cosas. Te digo que yo me iría porque a mí me llama la atención la mansión Winchester, precisamente por eso, por lo laberíntico, por la historia que tiene y tal. Pero no quiere decir que yo crea que van a haber fenómenos paranormales. Intentaría buscarlos, pero a ver, te vuelvo a repetir, yo es que no, en principio no me fío de ningún sitio. Vale, pues yo hay algunos que parece que sí me dan un poquito más de fiabilidad, precisamente, pues personas como Luis Montaner que han estado. ¿Y dónde ha sido, por ejemplo? En el sanatorio de Waverly Hills. Eso, mira, yo estuve escuchándole la entrevista y la verdad es que lo estaba contando y se te ponen los pelos de punta de lo que ocurrió ahí. De los locos, ¿no? Es que ese sitio dicen que... Pero además no lo dice una persona ni lo dice un periódico, lo dicen las personas que simplemente van a visitarlo. Y las personas que consiguen un permiso, pues imagínate el dolor, claro, lo que habrá ocurrido que no sepamos. Te vuelvo a repetir, es que tú fíjate la tragedia que se vivió allí. O sea, es que tenía a los locos prácticamente allí hacinados. Todos conocemos la historia de ese sanatorio. Y de aquella época, de la manera que se trataba en aquella época, lo que es la locura, ¿no? Entonces, claro, o sea, estamos hablando siempre de lugares donde hay unos sentimientos muy fuertes. Claro, pero vuelvo a decir y vuelvo a la subjetividad. Tú imagínate, Juan, que tú ahora mismo cambias de vivienda. Tú no sabes nada de la historia y tú llegas y llevas ya un año viviendo allí y dices que a gusto estoy en mi casa. Y llega el propietario y te dice que sepas que aquí han asesinado a una persona. ¿No te cambia a ti un poco el concepto de hogar? No, a mí no. Si yo llevo un año viviendo allí ya no. ¿A ti te cambiaría si te lo cortaran, Rocío, posteriormente? Hombre, después de un año? Estaría unos días diciendo joder. ¿Sabes? Claro, entra en que podría sugestionarse. Sí, claro que te puede sugestionar perfectamente, pero te vuelvo a repetir, no quiere decir que haya fenómenos paranormales. Sí, pero también es verdad que si yo no he visto que hubiera ningún tipo de fenómeno paranormal, aunque luego me lo dijeran, sí es verdad que dices, hostias, pero yo estaría normal porque yo no he vivido nada. Yo es que, a ver, yo ahora me pongo a pensar ficticiamente, si a mí me dieran la oportunidad de pasar un mes en una casa donde ha ocurrido yo estoy seguro que, porque me cuesta dormir, seguro que los 2 o 3 primeros días me costaría dormir un poco, pero estoy seguro que si no ocurre nada, diría, no encuentro la razón para no comprar esta vivienda. Es mi pensamiento. También os voy a decir una cosa, de esto estaba hablando con Ainara,
¿vale? Y Ainara me ha dicho lo mismo que has dicho tú, que ella no lo compraría porque no le parece agradable vivir en un lugar donde se ha cometido un asesinato o... Sí, o sea, te vuelvo a repetir, o sea, que no es que haya hechos paranormales, es simplemente que ha habido un hecho bastante desagradable, bastante eso, y que luego encima es mediático, tío. Claro, pero es que al final lo mediático se convierte en sensacionalista y lo sensacionalista al final lo que hace es que, porque cuidado, yo te digo una cosa, para los propietarios originales de dichas viviendas tiene que ser un caos, que una vivienda, que hay viviendas súper caras, donde se han ocurrido cosas en barrios privilegiados, en barrios de mucho dinero, claro. Tiene que ser un caos, es decir, tengo que vender en mi vivienda no te voy a decir cómo ha ocurrido en cierta ocasión, pero al 25% menos de lo que está en precio de mercado. Yo eso me lo has dicho tú, yo no lo sabía. Sí. Pero han habido casos de casas que se han vendido, yo no sé yo hasta qué punto las han vendido más baratas, ¿eh? A ver, otra cosa sería la picaresca que tenemos en este país de que no queramos decir, pero cuidado, Claro. que lo sepas porque ya me he informado, si el propietario se entera no de esa información, de que tú no has bajado el precio teniendo un asesinato de por medio, que sepas que queda totalmente anulado el contrato de acceso a la vivienda. O sea, Claro, por eso te decía yo que si es solo cuestión de asesinatos, porque... No, a ver, yo no lo sé, con temas de suicidio no lo sé, supongo que no, porque supongo que... Yo es que ahora mismo estaba pensando en la casa del caso Vallecas, ¿entiendes? Que se vendió, vive una familia que la han entrevistado varias veces y no... De todas maneras, el caso Vallecas, que claro... Bueno, es que estamos hablando... Ha cambiado nuestra percepción en los últimos tiempos, pero ¿Ves? bueno. Pero mira, estás poniendo un caso donde, a ver, fue una muerte trágica, no estamos hablando de asesinato, fue una muerte trágica en un principio, pero claro, mediáticamente yo luego recuerdo, por ejemplo, hay que reconocer en los grandes trabajos que han hecho el periodista David Cuevas o, por ejemplo, Manuel Carballal, que hicieron un poco el inicio, ¿no? de comenzar a indagar sobre este tema. Y yo, ¿qué quieres que te diga? Es triste, pero me gusta saber la verdad dentro de lo posible. Claro, por supuesto. Y yo te puedo decir que yo crecí con el caso Vallecas, y después del trabajo de ciertas personas profesionales dentro del ámbito del periodismo, y que parece ser que todo indica que no es de todo cierto, como ya sabemos, oye, pues a mí se me ha caído un mito, ¿eh? Te tengo que corregir una cosa, o sea, el caso Vallecas, en este caso que estamos hablando, es gracias a Maximiliano que ha contado la verdad. No, por supuesto, sí, por supuesto. Que sí, que luego está Manuel Caballar y David Cuevas, que bueno, digamos que le tiraron la lengua, pero lo que, digamos, ha desmontado el caso ha sido Maximiliano. Sí, pero yo al final lo que voy, que tú fíjate, un caso que yo creo que más de media España se creía como que era cierto, que había fenómenos paranormales, que todo era correcto, y de repente, después de una investigación súper exhaustiva de la verdad que ha contado el amigo Maximiliano, nos encontramos que, leche, se me ha caído un mito, Juan, se me ha caído un mito con un tema que además había salido ya de las fronteras de la península. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Si se ha caído un poco el mito del caso Vallecas, ¿cuántos mitos de viviendas encantadas por tragedias, asesinatos, llamémoslo X, habrá? Por supuesto, o sea, yo no lo dudo. O sea, yo soy una persona que, yo es que tengo un problema, ¿no? Eso bipolar. O sea, yo soy una persona que ahora mismo estaría en el lado de los escépticos. Yo estaría en el lado de los escépticos. El problema que he tenido yo, que es que he tenido la suerte de que he vivido el fenómeno paranormal. Entonces, por eso estoy ahí. Pero yo de por sí siempre intento ser escéptico. ¿Entiendes? En un principio. Vale, pues ahora, de nuevo, pregunta para ver qué me respondáis y espero que no os contradigáis. Yo ahora mismo os digo, chicos, tenemos permiso para 2 viviendas abandonadas diferentes. Si os digo, en una se ha cometido un asesinato y dicen que hay fenómenos paranormales. En el otro no se ha cometido asesinato, pero dicen que también hay fenómenos paranormales. Yo te digo que vosotros apostáis por la del asesinato. ¿Y eso? No. Pues fíjate que estaba yo con la historia. No, te equivocarías. Te equivocas, yo no. ¿Tú no te basarías en eso? No. ¿Tú, Rocío, te basarías un poco en eso? Yo en ese caso, de las 2 casas, te digo lo que yo haría. Sí. O sea, yo como miembro de Omega 4. Yo me cogería a Rocío, me cogería a Santi y diría, vamos a ver las 2 casas. Entrarían las 2 casas y le preguntaría a ella, ¿en cuál investigamos? ¿Tú qué decidirías, Rocío? A ver,
Yo como sensitiva te podría decir que lógicamente cogería la del asesinato. Porque sabes, Porque sé que ahí va a haber una energía. incluso sabiendo que te puedes sentir peor. Exacto. Oye, yo creo que esto de las personas que tienen sensibilidad es también un poco masoca, ¿no? Eso de que Yo creo me que gusta sí. pasarlo mal porque sé que voy a ir a un sitio donde la energía no me va a Porque decir... porque nosotras mismas nos probamos. Oye, pero cuidado, de verdad, yo desde un punto de vista totalmente de una persona como yo que no siento nada, lo pasas mal, pero entonces es un poco como decía mi viejo amigo, pasarlo mal al final es pasarlo bien. No, lo pasas mal y lo pasas mal. Pero oye, lo notas y quieres es que te pruebas a ti mismo. Oye, Yo quiero ir más allá. acuérdate de, Digamos. escucha, acuérdate de la Casa Negra. Estamos hablando de una vieja casa de auxilio social. Y oye, en un principio no ha habido asesinatos, sí es posible que hubiera una serie de maltratos. ¿Y tú cómo te sentías allí, Rocío? Fatal, fatal. Yo allí tuve pánico, Luis, ya lo sabes tú. Y sin embargo llegó Juan y se tomó un café. Porque Juan es Juan. Juan es Juan. A ver, yo es que tengo la sensibilidad de una piedra, ¿no? Es que eso es lo que Entonces, pasa. La diferencia es que cuando vino Juan, fuimos mucha gente. De todas las maneras no hubo Fuimos la mucho- fenomenología, ni mucho menos que tuvisteis vosotros. Claro, la primera. fuimos mucha gente. La primera que fuimos, Luis, Santi y yo contigo, íbamos 3 personas. Éramos 3. Sin embargo, con Juan éramos 40 la madre. Entonces es normal que no notemos tantos fenómenos. Es que, a ver. Es que al final, amigos, menos es más. Y aquí tenéis opiniones diferentes, pero en muchas ocasiones se parecen entre ellas. ¿Vosotros qué es lo que opináis? ¿Compraríais una vivienda de estas? ¿No la compraríais? Dejadnos vuestros comentarios en iVoox, ¿vale? Y estaríamos encantados de poder leerlo porque queremos saber vuestras opiniones y podemos comentarlos aquí en futuros podcasts de Vía Incógnita. Y ahora nos vamos a despedir de todos vosotros porque va a estar el compañero José Vicente Iborra, que es un gran apasionado del tema de Amityville, que ha recopilado una serie de datos muy interesantes y que seguro os va a interesar y no podéis dejar pasar por alto. Pero sí, nos vamos a despedir de los compañeros. Juan Antonio García, muchas gracias por estar de nuevo en Vía Incógnita. Yo encantado, sabes que este es mi programa. Es que nos encanta hacer radio. Al final, yo digo podcast radio, pero es que es todo radio. Al Sí, final es todo... radio. Es radio, ¿no? Y es que, fíjate, te voy a decir una cosa. Si yo lo hubiera descubierto antes, seguramente hubiera iniciado antes el proyecto. Lo que pasa que teníamos demasiadas cosas en la cabeza, ¿verdad? Si no, se podía haber iniciado incluso antes, con esa ilusión. Pues sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es que a ti y a mí nos entró, digamos que esta pasión por la radio prácticamente igual. Porque es cuando empezamos a ir con nuestros amigos de Misterio en Viernes, luego con Alicia en Consuegra, y se nos ha ido metiendo en vena esta pasión por la radio. A mí es que la radio me encanta. Y de repente contaminamos a Rocío, que también... Me habéis contaminado, sí. Y aquí está Rocío en Vía Totalmente. Incógnita. Compañeros, muchas gracias por estar Yo una soy vez fatal. más. Mira, se me ha hecho corto. Oye, te voy a decir una cosa, Rocío, antes de despedirte. Y es que me han comentado por ahí que le gusta a la gente cuando discutimos. O sea, ya no es solo el debate, pero parece ser que una de las cosas más interesantes del programa es cuando no nos ponemos de acuerdo. Parece que la gente es un poquito que le gusta el Le masoquismo. mola la caña, claro. Claro. Oye, pues estamos hablando de que dentro del equipo tenemos personas con sensibilidad y personas más técnicas, así que nos va a tocar discutir sí o sí entre nosotros. ¿Qué te parece? Vaya, pues a mí me parece perfecto. Pues discutimos, Luis. Pues, pues muchísimas gracias, Rocío, por estar aquí en Vía Incógnita, ¿vale? Oye, y vamos a seguir, vamos a seguir. Yo encantada. Oye, y a todos los oyentes, que yo creo que lo recomendasteis en uno de los últimos programas, ¿verdad? Sí. Que si tienen ideas, dilo. Sí, que lo digan. Además que tenemos TikTok también, ahora nuevo. Tenemos TikTok, entonces allí tengo varios vídeos y los comentarios, claro, pueden decir lo que ellos piensan o si tienen alguna idea de que quieren que hablemos o lo que sea, claro, lo pueden decir por ahí. Ya sabéis, Rocío ha abierto una cuenta de TikTok por si alguien quiere comunicarse con ella, tiene alguna duda, quiere ver los vídeos en los que sube, que son trocitos pequeños, o quiere comentarle algo también de Vía Incógnita, lo puede hacer a través de su cuenta. Buscarla tanto en Facebook como donde te pueden encontrar, Rocío. En TikTok como Omega 4. O sea, yo tengo mi propio TikTok, pero ese no. Ese es privado. Ese es mío personal. El de Omega 4 es Omega 4 Investiga, tal cual. Ahí podéis encontrar a Rocío y, bueno, Por cualquier Facebook cosa. también, por Facebook, estamos por YouTube, estamos por todos lados. Vale, porque Rocío además es la que se dedica en el equipo un poco a mover más el tema de las redes sociales ahora mismo, así que ya sabéis, poneros en contacto con ella para cualquier cosa. Y ahora os dejamos con José Vicente Iborra, no os vayáis, amigos, que os va a interesar mucho la charla que nos va a dar sobre el tema de Amityville.
Estás escuchando Vía Incógnita. Hoy tenemos con nosotros a José Vicente Iborra. Él es el presentador y director del programa Laberinto de Emociones, y creo que ya le conocéis por esos inicios y esas pausas en Vía Incógnita. Hoy viene a hablarnos de uno de sus temas fetiches, el caso de Amityville, pero no desde un punto de vista histórico, sino desde un punto de vista tal vez, no sé cómo definirlo, más personal. Nos va a dar unos curiosos datos, así que quiero que os quedéis a escucharle. José Vicente, bienvenido más a esta, que es tu casa, Vía Incógnita, y este espacio es para ti. Buenas noches, qué alegría estar una vez más aquí con toda la familia de Vía Incógnita, de estar con grandes amigos, grandes compañeros, como Juan Antonio García, Rocío Maroto, Luis Merino y, como no, todos ustedes. Hoy me encuentro delante de un montón de documentos, un montón de papeles que me vuelven a hacer recordar ciertos momentos que para nada fueron gratos, ya que les voy a hablar de un tema que conocen perfectamente y que la verdad es que a día de hoy sigue siendo una incógnita. Hace 2 años aproximadamente, delante justo del mismo lugar donde estoy, frente a los mismos documentos, a los mismos papeles, me enfrentaba ante un caso que la verdad es completamente atroz, ya que no puede haber algo más lamentable que la pérdida, varias pérdidas humanas, además por un crimen, en este caso, de una persona que terminó con la vida de toda su familia. Amityville, Long Island, estado de Nueva York. 13 de noviembre de 1974, un viernes 13 además, un joven, Ronald DeFeo Jr., era un chico que coqueteaba con las drogas, era un chico algo problemático, un chico que traía algunos problemas a casa, pero que para nada hacía sospechar de lo que iba a cometer esa misma noche. Este chico de 23 años, Ronald DeFeo, Ronnie para los amigos, a las 3:15 de la madrugada, envainó una escopeta Martin del calibre 35 para acabar con la vida de sus padres, de sus 2 hermanos y sus 2 hermanas. No voy a insistir en indagar en exceso en el tema, puesto que entiendo que todos ustedes sabrán perfectamente de todos o casi todos los datos. Esa misma noche, Ronald DeFeo Jr., utilizó una serie de drogas para colocarlo en la sopa de la cena para que toda su familia durmiese y no se enterase de nada. 6 disparos, 1 a cada miembro de la familia, primero a sus progenitores, luego a sus 2 hermanos y más tarde a sus 2 hermanas pequeñas mientras dormían. Esto ocurrió en el 112 de Ocean Avenue. Algo impactante es que el chico siguió haciendo, entre comillas, su vida normal. Se fue al trabajo, volvió y además se esperó en un bar donde avisó a la policía de que toda su familia había sido asesinada. La policía, los miembros de seguridad, necesitaron pocos datos para saber que él mismo había sido el autor de tal crimen. El juicio da para mucho. Su abogado declaró enfermedad mental. Ronald DeFeo Jr. fue declarado culpable a 25 años por cada víctima. Fue declarado culpable por los 12 miembros del jurado. El juicio dio para mucho. De hecho, sin acabar toda esta polémica, en apenas un año, otra familia llegaba para ocupar esta casa. 18 de diciembre de 1975, apenas un año más tarde, llegaba la familia Luch, compuesta por George, de 28 años, Katie, su mujer, de 30, y sus hijos Danny, Chris y Missy. Además, pudieron adquirirla por un precio muy económico. Una casa de ensueño, 5 habitaciones, 3 alturas, sótano, incluso hasta embarcadero. El hecho es que muy poco tiempo tuvo que transcurrir
para que empezase la fenomenología, o sucesos completamente inexplicables. Hablamos de fuertes olores, nubes de moscas en pleno invierno, manchas en las paredes que aparecían y desaparecían, un líquido negro denso que salía de las cañerías que muchos fontaneros revisaron sin ver ninguna anomalía aparente. Pero si hay dos aspectos importantes en cuanto a fenomenología, uno de ellos son unos ojos rojos aparentemente observando a toda la familia y, como no, una voz que siempre decía lo mismo: marchaos, marchaos ya. La verdad es que supuestamente se encontraron cambios significativos en toda la familia, pero en este caso el más perjudicado era el cabeza de familia. Fue George. George sentía frío todo el tiempo, a pesar de estar constantemente con la estufa encendida. Se dejó el pelo y la barba larga, iba siempre completamente desaliñado, tenía la mirada perdida, estaba siempre ausente. Como he dicho, se pasaba día tras día frente a la chimenea. Cada vez más iba increciendo la agresividad, y lo más impactante, lo más importante, eran las grandes pesadillas que tenían, que lo despertaban siempre a las 3:15 de la madrugada. Como digo, ocurrieron muchos supuestos fenómenos. Digo supuestos porque lógicamente yo no estuve allí, no he podido investigarlo in situ, y toda la documentación que tengo al respecto es la que otros investigadores han podido declarar. El supuesto fenómeno más impactante fue una noche cuando el marido, George, estaba ausente y Katie llamaba constantemente a su marido porque algo intuía que le estaba ocurriendo. Cuando George reaccionó y vio a su mujer, no daba crédito a lo que estaba viendo en ese preciso instante. Su mujer estaba levitando a varios centímetros de la cama, pero esto no fue lo más impactante. Su mujer era una anciana, había envejecido como si tuviese una edad avanzada de 80 o 90 años. Recordemos que Katie era una persona joven, ya que tenía 30 años. Esa misma noche, cuando Katie pudo reaccionar, fue la última noche después de 28 días en la que los Luch dejaron Amityville, dejaron esta casa para nunca volver jamás. Luego, más tarde, si les parece, indagaremos, pero básicamente esto fue de alguna forma resumida la historia donde todo aconteció, donde todo ocurrió en esa casa del 112 de Ocean Avenue. Pero ahora, si les parece, vamos con la otra historia, la que no se cuenta, la que hay datos, y además datos que aparentemente pueden llevarles a otra conclusión o a otras conclusiones. George Luch, el padre de la familia protagonista, tuvo un pacto con William Weaver, el abogado defensor de Ronald DeFeo Jr. Se habla que se pusieron de acuerdo para hacer creer que Ronald DeFeo cometió este acto por ciertas voces que hicieron que cometiera este asesinato con toda su familia. Intentaron hacer creer al jurado que estas fuerzas maléficas, estas fuerzas infernales, fueron las que llevaron a Ronald a cometer este crimen, o mejor dicho, estos crímenes. Aunque intentaron argumentar una defensa más sólida, esto no sirvió de nada. Otro dato impactante fue tras la separación de George y Katie. George y Katie se separaron, pero poco antes hicieron un pacto con un escritor de novelas policíacas, Paul Hoffman. Este pacto consistía en que Paul Hoffman, al escribir un libro en el que hablaría de los fenómenos de la casa, un 24% de los beneficios irían a parar a la pareja que se había separado, a la pareja que tras 28 días salió del 112 de Ocean Avenue para no volver más. Pero hay otro dato que puede apuntar a la casualidad o a la causalidad. Se trata del escritor Jean Anson.
Este falleció a principios de los 80. Falleció de un infarto fulminante mientras escribía otro libro sobre el demonio. Tenía 59 años de edad. Katie falleció en el 2004 y su exmarido George en el 2005, pero ambos fallecieron a los 59 años de edad. Distintas fechas, mismos años. Esta sería la historia resumida, muy resumida, ya que no quiero hacer hincapié en tantos datos, puesto que me consta, estoy seguro, de que ya los conocen. Pero claro, aquí no hemos nombrado a una pareja mítica, los Warren, Ed y Lorraine Warren. Además, una pareja en la que llevo mucho tiempo trabajando en investigación, porque claro, habría que también saber discernir y decir de qué se trata lo que hacemos. Y esto no es una crítica, más bien puede ser una crítica constructiva, ya que muchos expertos hablan de investigación y de experimentación. Yo no sé si lo que hago es investigación, lo que estoy seguro que no es experimentación, eso se lo dejo a otros compañeros que lo hacen muy bien. Pero cuando uno dedica muchas horas, y sé perfectamente que ustedes me entienden, cuando uno intenta sacar a la luz toda la documentación que han podido sacar otros tantos compañeros durante tanto y tanto tiempo, cuando uno criba documentación tras infinitas horas para intentar sacar a la luz las que corresponden a la verdad o a una supuesta verdad, yo desde luego sí que lo considero investigación. Pero sin irme del tema, hemos hablado de los Warren, ya que estos se hicieron además, llegaron a la fama prácticamente por este caso. Sin embargo, son muchos los testigos que afirman que prácticamente allí no hicieron nada. Pero hubo una foto que marcó una diferencia, una foto que a día de hoy, si ustedes teclean Warren, será la primera que les aparezca. La foto supuestamente de un niño, quizá del hermano pequeño de Ronald DeFeo. Así se dio a entender en todos los medios de comunicación. Sin embargo, como no, una de las personas importantes, por no decir el comunicador de este programa, mi compañero Luis Merino, ya saben todos ustedes que es un experto en fotografía, y a mí personalmente, aunque la foto me impacte muchísimo, nos ha comentado a todos los compañeros claramente que esto fue una estafa. Y esta estafa, lógicamente, introduce a los Warren en dicha estafa. Pero también es cierto que los Warren tenían gente a su cargo que trabajaba, puesto que esa foto no la realizaron los propios Warren, sino fotógrafos que estuvieron en esa casa investigando con ellos. Se habló también, y se ha hablado muchísimo, de un brujo de Salem. Se habló y se habla de un pozo que está justo en la parte inferior de la casa que lleva a lo más profundo del infierno. Así se ha dicho siempre. Se ha mostrado la casa con dos ventanas muy atípicas que además se cambiaron y que aparentan ser los ojos del mal. Incluso el padre de familia, George, pudo ver tras esa ventana, mientras su hija aparentemente estaba asomada, una cabeza de cerdo. Ustedes ya saben de qué estoy hablando, me entienden perfectamente. Dado que todo esto son declaraciones, nunca sabremos exactamente qué ocurrió y qué hay de cierto en todo esto. Sin embargo, tengo que decirles que uno de los hijos de esta familia han intentado ponerse en contacto con él personas importantes, grandes programas de televisión. Ustedes conocen uno porque es español, es de aquí de España, no voy a decir el nombre, pero todos saben perfectamente de la persona que estoy hablando y del programa que estoy nombrando. Y en un principio se pusieron en contacto con la mujer de este chico ya adulto, lógicamente, esto no hace tantos años, y ella en principio fue muy amable y les comentó que hablaría con su marido para que diese su testimonio. Sin embargo, cuando el programa se volvió a poner en contacto con él, bajo ningún concepto iba a dar ninguna declaración. No quería saber absolutamente nada del tema y, lógicamente, nada económico.
Este es un tema que me llama mucho la atención cuando además hay importes económicos por medio, cuando se puede sacar algún ánimo de lucro y bajo ningún concepto los testimonios, las personas en este caso que lo vivieron en primera persona, quieren saber absolutamente nada. Pero la pregunta que todos nos hacemos es la siguiente y es lógica. ¿Qué ocurrió allí? ¿Qué hay de cierto en todo lo que se ha comentado? ¿Cuánto posible engaño hay en todo lo que se ha dicho? La verdad es que yo pienso que nunca lo sabremos, aunque cada uno tendremos nuestras propias conclusiones. Yo tengo la mía al respecto, aunque todos son hipótesis, no llegan a ser ni siquiera teorías. Es una propia conclusión, es una propia intuición. Todos sabemos perfectamente, lo hemos oído hablar de personas que llevan toda la vida dedicadas a intentar encontrar o dar luz a todo lo inexplicable, a todo lo que no entendemos. Esto es la energía. Somos energía. Creo que uno de los grandes problemas es que el ser humano no entiende que es de una forma dual. Y ustedes me estarán preguntando, ¿a qué te refieres? Todos los que me conocen ven a una persona física, ven a José Vicente Iborra, pero para nada es la única persona. Luego está su ser, que esto va mucho más allá de la persona que tienen justamente delante o la que están escuchando dar esta charla o esta conversación. ¿Y qué intento decir con todo esto de la energía? Pues que de alguna forma todo queda impregnado y más allá de impregnado no se disuelve como tal. Yo no tengo ninguna certeza en todo esto, pero cuando usted vive en su casa, esas paredes tienen energía, absorben energía. El lugar donde usted ha estado durmiendo tiene una cierta energía. Las paredes de una casa que lleva habitada durante muchos años y han pasado incluso muchísimas familias, ahí tiene que quedar algo, amigos, amigas. Eso es lo que yo pienso. Queda algo más que las personas físicas que han habitado dichas casas. Y ustedes se preguntarán por qué estoy diciendo todo esto. Básicamente porque en esa casa ocurrió un crimen. Más allá de por qué se cometió, ocurrió un crimen atroz, un crimen de toda una familia. Y sea por el motivo que sea, ese crimen lo cometió una persona. Y esas vidas que allí se desvanecieron, pasaron supuestamente a otro plano en aquel lugar. Esa es la energía que queda impregnada. Eso es lo que, para mí, creo que se va disolviendo con el paso del tiempo. Al final la energía ni se crea ni se destruye, simple y llanamente se transforma. Esto ya lo han oído de un grande, ya saben de quién hablo, Pedro Amorós. Pero esto ocurre con todo. Yo siempre les explico a mis alumnos, los que me conocen ya saben que me dedico al mundo de la salud y dirán, ¿qué hace este hombre hablando de Amityville y del mundo de la salud? Pues que al final cuando yo hablo de calorías, no se trata en que unas sean ni mejores ni peores, simplemente es energía y es lo mismo. Ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por eso cuando muchos experimentadores e investigadores, pues apuntan a que el fenómeno o la supuesta fenomenología se va evadiendo con el paso del tiempo, también lo he oído hablar de Pedro Amorós, por ejemplo en este caso ya que lo hemos nombrado con el preventorio de Aigües de Busot, cómo la supuesta fenomenología se va evadiendo, parece que vaya perdiendo fuerza, ¿verdad? A esto me refiero. Fíjense, y para terminar y para finalizar, cuando yo me estuve documentando para mi programa Laberinto de Emociones, además es que fue el primer programa con el que empezamos temporada, con el que inició todo, justo en plena investigación de este caso de Amityville, que me trajo muchas pesadillas y que además tengo que decirles que supuestamente, porque aquí no hay nada cierto, vuelvo a insistir, estas supuestas psicofonías que yo recogí durante toda la grabación del programa nunca me había ocurrido. No sé si será la sugestión. Dicen que una parte del cerebro, cuando se activa, ve siempre lo que por alguna causa le llama la atención, y esto ocurre, por ejemplo, cuando usted se compra un coche específico. Va a haber muchos coches y dirá, todo el mundo se ha copiado de mi coche. Puede ser que sea el motivo. Pero yo les aseguro que ya llevaba años grabando programas para YouTube
y nunca había registrado ciertos sonidos aparentemente anormales, puesto que yo estaba solo en mi casa. En esta grabación no había absolutamente nadie, cuando digo nadie es nadie, solamente yo, y yo recogí ciertos supuestos registros que además se los envié a Pedro y él me dijo que era sonido de ambiente. Lo que tengo claro es que allí se grabó algo. Yo personalmente creo que estos sonidos no eran del ambiente. De hecho, se las mandaré a Luis para que, bueno, si quiere analizarlas y si quiere compartirlas, no tengo ningún inconveniente. Cuando yo estaba investigando este caso, precisamente fui a ver una película. Puede ser sincronicidad, puede ser casualidad o causalidad, pero el caso es que yo fui a ver una película. Esa película se llama Voces. Una película que ha sido muy criticada por muchas personas. A mí personalmente es una película española que además me gustó mucho. Es una película cinematográfica y al final pues se les va de las manos para los que sentimos cierto respeto hacia todos estos fenómenos. Pero la película en sí marca la supuesta posibilidad de que alguna influencia intervenga para que de alguna forma la persona cometa ciertos actos sin ni siquiera saberlo. ¿Hasta qué punto hay de realidad? ¿Hasta qué punto hay de ficción? ¿Qué papel juega la mente? ¿Qué papel juega la psique? Si esa otra parte de la dualidad es el espíritu, el alma, la consciencia, ¿puede estar esta afectada por otra energía negativa? No lo sé, amigos, yo no tengo la respuesta, desgraciadamente. Lo que sí que tengo claro es una cosa, y es que hay que tenerle mucho más miedo a los vivos que a los muertos. Gracias a todos de corazón por cederme su tiempo, lo más preciado que tienen. Gracias a todos por escucharme, por su confianza y por supuesto por la amabilidad con la que siempre he sido tratado. Ha sido un placer estar una vez más en esta gran familia de Vía Incógnita, que es un éxito que a mí me hace mucha ilusión, porque al final estoy con amigos, estoy con compañeros, y eso es una de las cosas más importantes que me llevo en la vida. Una vez más, gracias a todos mis compañeros de Omega 4 y gracias, como no, a ustedes por escucharme, por su tiempo, por todo. Un placer estar una vez más aquí en Vía Incógnita. Un fuerte abrazo a todos. Estás escuchando Vía Incógnita. Mi buena amiga Tamara Propín es una persona muy curiosa. En muchas ocasiones, durante nuestras quedadas, en nuestras charlas, me comenta casos y noticias insólitas, anónimas, que no se dan a conocer de manera masiva o que han caído en el olvido. Hoy viene a contarnos una noticia de hace ya algunos años, a la cual he querido titular La Casa de los Barriles. Tamara, bienvenida a Vía Incógnita y este espacio es para ti. Este suceso se desarrolla en Estados Unidos, en una zona entre Montana y Dakota del Norte. Y la familia protagonista es una familia de 3 miembros, un matrimonio de unos 60 años aproximadamente y su hijo de unos 35. Viven en una casa, la típica casa que conocemos de las películas, estilo, podríamos decir, granja, una casa grande, una casa amplia, la cual no tiene vecinos colindantes. Es decir, para ver a tu vecino tienes que recorrer una buena distancia, con lo cual tú a simple vista no sabes lo que está ocurriendo en casa del vecino, ¿vale? Esta gente, esta familia pues sí que se relacionaba con su comunidad en el pueblo,
cuando bajaban a comprar o a la iglesia o a alguna reunión social, era cuando pues tenían relación con el resto de vecinos. Lo que cuentan los vecinos sobre esta familia era que eran una familia normal, nada fuera de lo común, no eran una familia conflictiva ni mucho menos, una familia que al final hacía vida en su casa y tenía un trato correcto con la comunidad cuando tocaba. El hijo de este matrimonio se encontraba trabajando fuera, pero un buen día regresa al hogar familiar. Se le empieza a ver por el pueblo, acompañando a los padres y demás. Un buen día, los padres desaparecen, los vecinos dejan de verles y los más cercanos se interesan por esta falta. A lo que al preguntar al hijo qué ocurría con sus padres, este responde que que los padres, después de muchos años de trabajo, de sacrificio, habían decidido realizar ahora el viaje de sus sueños, el viaje que no pudieron hacer antes, y se habían ido lejos. Realmente tampoco dio muchas explicaciones de a dónde ni por cuánto tiempo, pero tampoco la gente se interesó por más. Sí que es cierto que en el momento que empezó a pasar el tiempo y los vecinos vieron que este matrimonio no regresaba, que no se les veía por el pueblo, que no se les veía en ningún tipo de fiesta o de acto social, ya la cosa extrañaba más y cada vez insistían más al hijo en qué pasaba con los padres o qué ocurría con los padres y que si no había noticias de ellos. Pues un día ya el hijo confesó que realmente los padres, no querían volver. Los padres, a raíz de este viaje, habían decidido que la vida que llevaban en el pueblo no era la que ellos querían y que ahora que ya podían, ahora que tanto económicamente como laboralmente podían tener una libertad, habían decidido seguir viajando y que no querían volver. A algunos vecinos esto les pareció extraño, ya que pues conocían al matrimonio y no casaban mucho con el tipo de personas que eran. Pero la cosa se quedó así. Sí que es verdad que la gente siguió preguntándose y, como suele pasar con estas cosas, pues al final se empezaron a inventar leyendas y demás. Finalmente el hijo ya no puede seguir viviendo allí por todas las leyendas que se están comentando sobre los padres y decide vender la casa para empezar de nuevo lejos de allí y marcharse. Esto es lo que él comenta al poner en venta la casa, que realmente quiere alejarse del pueblo pues por toda la situación que ha vivido y que él estar allí ya sin sus padres para él no tiene sentido. Consigue vender la casa y los nuevos inquilinos son una pareja joven, los cuales en un principio reforman las partes habitables de la casa, es decir, la planta baja donde hacen vida en el salón y en la cocina y luego las partes de las habitaciones para hacer vida normal. Al año más o menos deciden pues convertir el sótano en una sala de reuniones para poder juntarse con la familia, con amigos y demás. El sótano que tenía esta vivienda era un sótano diáfano, un sótano grande, descuidado porque realmente se utilizaba para almacenar trastos viejos y demás. Al bajar al sótano intentan reutilizar lo que encuentran allí para convertir esta sala en una sala de reuniones, en una bodega, bien como ya he dicho. Encuentran que hay unos barriles apilados a un lado del sótano y deciden usarlos para convertirlos en unas mesas altas. Al arrastrar uno de estos barriles se dan cuenta de que pesa muchísimo. No saben qué tiene dentro, no saben cuál es su contenido, pero pesa muchísimo. Siguen arrastrándolo y en esto que la madera, al encontrarse en muy mal estado, dado que el sótano tenía muchísima humedad, frío y no había estado mantenido, el barril se rompe, dejando entrever una maraña de lo que ellos pensaron en un primer momento que eran hilos, con lo cual podía estar perfectamente lleno de ropas viejas y demás. Finalmente, con el movimiento, este barril se deshace por el mal estado de conservación y descubren que, lo que ellos pensaron en un momento que era hilo, realmente era cabello humano y, además de cabello, dentro del barril hay restos óseos. Escandalizados, aterrorizados por el hallazgo, llaman a las autoridades y se descubre el verdadero paradero del matrimonio que había sido propietario anterior de este inmueble. Estaban los dos dentro de casa. Realmente nunca se fueron de viaje, realmente
Nunca hicieron el viaje de sus sueños ni nada. Posteriormente, según las investigaciones que la policía pudo realizar, el hijo, cuando regresó al hogar, traía deudas. O sea, realmente la vuelta al hogar se hizo por deudas. El hijo venía buscando dinero para saldar todo lo que debía por culpa de la mala gestión de los negocios que había realizado. En un primer momento creen que los padres no aceptaron pagar estas deudas del hijo, así que este, en un arrebato o en una discusión seguramente, los terminó asesinando y con mucha sangre fría descuartizó a sus padres, los cuales luego introdujo en los barriles y los rellenó con cemento. La policía intentó encontrar al hijo, pero nunca dieron con él. Se cree que cambió de identidad y posiblemente de país. Tampoco pudieron rastrear el dinero para dar con él. Nunca lo consiguieron. Tras descubrirse el macabro final de este matrimonio, en el pueblo empezaron a correr las leyendas. Muchos achacaban el asesinato cometido por el hijo a que durante su estancia fuera del hogar, por estos supuestos negocios, el hijo se había introducido en una secta. Otros contaban que realmente no había sido el hijo el que los había matado, sino un ajuste de cuentas en el cual, en vez de asesinar al hijo, pues fueron los padres los que finalmente sufrieron las fatales consecuencias. La policía realmente siempre mantuvo la línea de investigación en contra del hijo, siempre mantuvo que fue el asesino de este matrimonio, pero nunca le encontraron. Estás escuchando Vía Incógnita. Es un orgullo para mí presentar también a continuación al buen amigo, compañero Antonio Martín Asperilla, el cual viene a presentarnos su último libro, Guía Mágica de los Montes de Toledo. Un libro que para mí es imprescindible, para todos los que queráis conocer esas curiosidades de ese Toledo más periférico, esa historia, esos enigmas y ese misterio. Antonio, bienvenido a Vía Incógnita y este espacio es para ti. Buenas amigos y amigas de Vía Incógnita. Mi nombre es Antonio Martín Asperilla y soy el autor de las guías mágicas de la Mesa de Ocaña y de los Montes de Toledo. Siguiendo la senda de nuestro querido maestro Juan García Tienza, el autor de las célebres guías de la España mágica, os propongo lo mismo, pero a partir de las comarcas de los Montes de Toledo y de la Mesa de Ocaña. En mis libros os propongo unos itinerarios para que podáis seguir los antiguos signos y señales que nos legaron nuestros antepasados y poder llegar a través de núcleos urbanos y núcleos, digamos, fuera del casco urbano, por el campo, por la montaña, vestigios de despoblados, señales que indican leyendas, historias, elementos varios, dólmenes, cuevas antiguas, cuevas rituales, etcétera, etcétera. Son guías de unos 350 páginas que podéis tener para hacer itinerarios y rutas para aburrir. Yo me dedico al descubrimiento y divulgación del patrimonio desconocido y en estos dos libros, ya os digo, tenéis para dar y tomar. Mis libros los podéis encontrar en hoja blanca o os podéis poner en contacto conmigo por los libros o por si me queréis hacer alguna pregunta a través de mi Facebook, Antonio Martín Asperilla,
Y bueno, pues eso, espero que os guste. Y si tenéis alguna duda, pues os ponéis en contacto conmigo. Un saludo y muchas gracias. Adiós. Estás entrando en la sección Curiosidades. Hablamos de sexo. En la antigüedad, las mujeres que presentaban ansiedad, cambios de humor y depresión eran mandadas por sus maridos al médico, el cual las diagnosticaba que padecían una enfermedad denominada histeria, en la actualidad conocida como ansiedad. Su tratamiento se basaba en un masaje pélvico, con la finalidad de lograr el paroxismo histérico, conocido en la actualidad como el orgasmo. Era tanta la cantidad de mujeres que empezaron a asistir a las consultas para recibir su tratamiento para la histeria, que los médicos al final de la jornada de trabajo quedaban agotados y con sus manos acalambradas. Por esto decidieron inventar un útil artefacto que producía vibraciones rítmicas y se lograba más fácil y más rápido el paroxismo histérico en la paciente sin necesidad del común masaje manual. He aquí el origen del vibrador. En esa época era visto como un artefacto curativo, incluso las mujeres más adineradas los tenían en sus casas para cuando sentían esos brotes de histeria. Hablamos de criaturas folclóricas. En el folclore de los nativos americanos hay una criatura a la que le encanta alimentarse de carne humana conocida como el Wendigo. Las personas que afirman haber tenido un encuentro con el Wendigo dicen que mide casi 15 pies de altura y según la mitología son muy delgados y demacrados con ojos brillantes. Tienen carne podrida amarillentada y colmillos largos, amarillos y en descomposición con una lengua anormalmente larga. En los dibujos y otras obras de arte normalmente se les representa como criaturas salvajes, incivilizadas y parecidas a los animales. Si bien los orígenes del Wendigo provienen del folclore de los nativos americanos, muchos colonos blancos y ciudadanos estadounidenses actuales han afirmado haber tenido encuentros con la extraña criatura. Según las leyendas, hay dos formas diferentes de convertirse en un Wendigo, ya que se dice que en algún momento fueron humanos. La forma más conocida de convertirse en Wendigo es cuando una persona vuelve a su forma natural caníbal y se transforma en una criatura salvaje. La otra es cuando alguien hace un trato con el diablo. El folclore dice que un antiguo miembro de la tribu le pidió al diablo que lo convirtiera en una criatura para mantener a su tribu a salvo. Una vez realizada esta tarea, la tribu lo rechazó y se convirtió en lo que hoy se conoce como el Wendigo. Cuando una persona se convierte en Wendigo, se considera que está dentro de la criatura, en un estado congelado donde se encuentra el corazón humano. La única forma de matar a un Wendigo es apuñalarlo en el pecho, matando a la persona que está dentro. Si bien hay formas de salvar a la persona que está dentro, se dice que la única forma de liberarlos a ambos es matarlos a los dos juntos. Y hablamos del Ars Notoria. Se cree que es uno de los libros más antiguos y misteriosos del mundo. El antiguo texto Ars Notoria se encuentra dentro del reconocido libro llamado La Llave Menor de Salomón. Estos escritos aseguran que aquel que lea y comprenda la lengua de plata obtendrá una memoria perfecta para albergar la sabiduría inconcebible. Este libro se escribió originalmente en 3 idiomas diferentes, el griego, el latín y el hebreo. Los escritos originales de Ars Notoria fueron tan afamados que se rumorea que hasta el mismo rey Salomón los usó para convertirse en el rey de más sabiduría, talentos y compasión de la tierra. Desde tiempos remotos el hombre ha sentido la necesidad de desarrollar habilidades sobrenaturales. Por ello se han escrito libros como el Ars Notoria que hablan acerca de estas habilidades sobrehumanas y de cómo desarrollarlas. No obstante, no hay que olvidar que este libro no deja de ser una especie de estratagema comunicacional y que hay textos antiguos que causan fascinación a muchos de los lectores. Por desgracia, en la actualidad, todo lo que no proviene de la ciencia o lo que no se puede explicar científicamente es minimizado hasta descartado por la comunidad científica. Sin embargo, las grandes mentes de la historia como Albert Einstein o Nikola Tesla reconocían que existía algo que va mucho más allá de lo reconocible o comprensible y en muchos de estos casos se encuentra plasmado en las escrituras de estos libros.
Estás entrando en la biblioteca oculta. Hoy, en la biblioteca oculta, presentamos El Moján y los duendes, extraído del libro Mitos y leyendas de Onda, de Tiberio Murcia Godoy. El Moján, rey de las aguas del río Magdalena, tiene aspecto de hombre de cuerpo atlético, largo cabello y barba. Los pescadores del río le idolatran y respetan. Las mujeres le huyen. El hombre pescador reza una oración y pide al Moján que le ayude a capturar peces, y éste le responde permitiéndole capturar una gran cantidad. Hay pescadores y gente del común que no creen en él, invadiendo sus terrenos como lo es el río. A estos incrédulos les vuelca la canoa, les enreda la atarraya, les ata los pies y en ocasiones dramáticas se los lleva. En nuestra región, los pescadores tienen la costumbre de colocar en su ataría un fragmento de cobre que reemplaza una plomada. Dicen que quien hace su atarraya con un pedazo de cobre, el Moján, como gratitud, le da buena pesca. Hay otros que le llevan aguardiente y chicote, y en esa noche tienen buena pesca. Los duendes son seres traviesos que cuando se vuelven juguetones o quieren hacerse notar, confunden y esconden objetos a las personas. Estos seres son diminutos y aparecen en patios o en cualquier lugar de las casas. Los niños tienen el don de observarlos, cosa que no pueden hacer los adultos. Cuando hay adultos muy cerca, ellos se mimetizan y no se dejan observar. Por eso muchos padres, cuando ven a sus hijos hablando solos, le preguntan a estos que con quién hablan, y los niños responden, con un amigo. Cuando un niño o una niña tiene contacto con un duende y deben por alguna razón abandonar el juego, el duende les esconde los zapatos, ropa, juguetes y a veces les ata el cabello para que continúe allí con ellos. Luego, de tanto buscar y buscar en cada rincón de la casa, los padres encuentran los objetos por ahí regados, produciéndoles extrañeza, ya que habían buscado antes en ese sitio, aunque algunos ponen sobre la muñeca de los niños algunos agradecimientos, azabaches o monillas rezadas. Estos hacen caso omiso, hasta el hecho de escondérselos también. Amigos de Vía Incógnita, pensar en las grandes atrocidades que se han dado en el mundo entero, en el interior de viviendas particulares, en familias desestructuradas o en familias que aparentemente parecían normales. ¿Qué clase de fenómenos albergan estos enclaves que parecen salpicados por el dolor de las víctimas? ¿Qué ocurre en estas viviendas que quedan en su mayoría deshabitadas porque nadie las compra? No sabemos si aquellos malos sentimientos y aquellas emociones que estuvieron en su momento a flor de piel quedan impregnadas entre sus paredes. Si las paredes de estas viviendas pudieran hablar, nos contarían trágicas historias que desde un punto de vista razonable y civilizado jamás debieron de haber ocurrido. Y luego está todo aquello que arrastra en el ámbito más social, más cercano. Se comete un crimen de este tipo y luego resulta que un vecino conocía al asesino. Y la prensa entrevista y las respuestas suelen ser parecidas. Que si no parecía estar mal, no tenía pinta de ser un asesino, era encantador. Es curioso incluso ver cómo los más grandes sádicos de la historia eran las personas perfectas que uno desearía tener cerca. Y claro, a uno se le ponen los pelos de punta de pensar que no sabemos a quién tenemos viviendo al lado de vecino, o en la calle de enfrente, o ese simpático hombre que nos vende en un comercio, o que nos lleva en un autobús, o que trabaja con nosotros. Damos por sentado que la gente que nos rodea tiene pensamientos normales, que debería ser lo suyo, desde luego. Pero claro, luego están las estadísticas. Yo no entiendo de ellas, pero cuando los más expertos en echar este tipo de cálculos publican que 1 de cada 10 españoles es sociópata y que 1 de cada 25 tiene diferentes rasgos psicopáticos, ¿qué queréis que os diga? La verdad es que pensar en ello me quita un poco las ganas de poder pasear tranquilamente por ciertos lugares oscuros de la ciudad, y no precisamente por miedo a los fantasmas.
¿Cuántas víctimas inocentes pueden ser presa de estos sádicos? ¿Cuántos planes truculentos se estarán desarrollando en estos cerebros? Cerebros que ni siquiera la ciencia se pone de acuerdo en saber si se puede detectar o prevenir el mal de una psicopatía antes de que ocurra la tragedia. A nosotros nos encanta hablar de fenómenos paranormales. Como hemos debatido en el programa, casi nos da lo mismo si las sensaciones son mejores o peores, si la casa tuvo una historia trágica o feliz. Lo que nos importa es la experimentación, los resultados y por supuesto conocer el origen de los fenómenos. Y luego están las personas sin escrúpulos que van a experimentar a un lugar donde recientemente se ha cometido un crimen, sin pedir permiso, sin pensar en el daño que producen a las familias, sin empatía hacia lo que piensan los demás. Incluso algunos se permiten el lujo de asegurar haber captado las voces de unas niñas asesinadas en Alcácer y otros hacen una ouija en directo y aseguran contactar desde su casa con unos pequeños asesinados en el mar. Deplorable y bochornoso. Y aunque estos no parecen psicópatas, desde luego tienen una mente bastante retorcida. Todavía hay personas que esperan verles disculparse. Yo, de ellos a estas alturas no esperaría nada. Son la cara más detestable del mundo del misterio. Nosotros como equipo jamás nos prestaríamos a hacer algo así. Pero fijaros bien, amigos, y cambiando al tema de las viviendas, ni la historia más tenebrosa de fantasmas, ni la historia más sugestionable sobre fenómenos paranormales y apariciones, ni las viviendas de aquellos que un día tuvieron que abandonar su hogar por estas supuestas entidades, ni el movimiento de un objeto que sale disparado de una cocina o la silla que se traslada unos metros en el salón de una casa. Nada, absolutamente nada se puede comparar con nuestra realidad. Las atrocidades que el ser humano puede cometer nos dan la pista de dónde está el verdadero peligro. Dice el refrán que además nuestra buena compañera Sandy Fernández lleva muy arraigada en su vocabulario, que hay que temer más a los vivos que a los muertos, y desde luego que no se equivoca. Con el ser humano la maldad está asegurada. El ser humano puede llegar a límites insospechados. De nuevo la realidad supera la ficción y eso es incuestionable. Si ahora os vais a la cama pensando en fantasmas y sois temerosos de estas historias, si habéis vivido fenómenos y os envolvéis en vuestras sábanas, casi rezando porque no vuelvan a ocurrir, si escuchasteis una voz en el aire que os llamaba, si visteis una figura etérea en el umbral de la puerta que no podéis explicar, hacedme caso, no tengáis más miedo de estos fantasmas que de las personas que nos rodean. Ahí está el verdadero peligro. Buenas noches, amigos, nos vemos muy pronto y que el misterio os acompañe.